Realidades acerca de la muerte. Es la paga del pecado. Romanos 6:23. Satanás tiene poder para ejecutar la muerte hasta donde le sea permitido. Hebreos 2:14. Job capítulos 1 y 2. Juan 8:44. Ningún hombre tiene poder para evitar la muerte. Eclesiastés 8:8. Cada hombre muere por sus propios pecados. Deuteronomios 24:16. Segunda Crónicas 25:4. Que muere en realidad. Ambas muertes son realidad física y espiritual. El cuerpo muere por causa del pecado. Romanos 7:24, 8:10. El espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7. El hombre es un ser tripartito. Primera Tesalonicenses 5:23. Lo mismo es verdad con Dios. Dios es tripartito. Lo mismo es verdad entre el hombre y Dios. Compare espíritu, alma de vida, el hombre, Espíritu Santo de Dios. Alma, alma viviente, el Padre. Cuerpo del polvo de la tierra, el hombre, el verbo hecho carne, Jesús. Cuando morimos, el cuerpo y el espíritu vuelve a sus orígenes. Eclesiastés 13:18. El alma eterna comparecerá ante Dios en juicio un día. Mateo 16:26 y Hebreos 9:27. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús murió por nosotros a causa de nuestros pecados. La muerte no cayó sobre Adán primero, aunque él fue el primer pecador. La muerte no cayó sobre Caín primero, aunque él fue el primero en manifestar el pecado que había en él por naturaleza. Adán pecó contra Dios y Caín contra su hermano. El primero en morir espiritualmente fue Adán, pero el primero en morir físicamente fue Abel el justo. La primera alma que se encontró con la muerte venció la muerte, Abel. La primera alma que se fue de la tierra partió en fe, Hebreos capítulo 11. Así que la muerte no necesariamente implica desgracia o desastre para los hijos de Dios. El que Dios amó murió primero, y el asesino fue castigado mientras aún vivía. Vivir para sí mismo trae muerte, sin esperanza. Vivir para Dios es morir en esperanza. Amén.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La segunda muerte. Algunos pudieron morir la muerte primera, más de una vez. Lázaro, Tico, Dorcas, etc. La muerte segunda es eterna. La muerte segunda no es el término de nuestra existencia o una aniquilación. Ambas, la muerte primera y la muerte segunda, son el paso de un modo temporal de vida a una existencia sin fin. En la muerte primera, cuando el cuerpo muere y vuelve al polvo de la tierra, el alma pasa de la vida temporal en la tierra a un lugar de vida eterna con Cristo o a un tormento en el infierno sin Cristo. La muerte segunda ocurre con la resurrección del cuerpo que nuevamente se une con su alma para recibir el juicio de Dios. Y ser echado por sus pecados al lago de fuego, infierno eterno. Compare con Mateo 10:28 y Apocalipsis 21:12. 21:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El hombre es una criatura eterna. Vivirá para siempre en un lugar, ya sea con Dios en el cielo o sin Dios en el infierno. ¿Está usted escrito en el libro de la vida? ¿Ya entregó su vida a Jesucristo para ser salvado del infierno? Confíe en Dios.
La realidad de la segunda muerte. Hay una segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se le debe temer, dijo Jesús en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En la, en la muerte primera, el hombre entrega su cuerpo, que vuelve al polvo de la tierra. En la segunda muerte, el cuerpo del hombre es resucitado toda la humanidad, y el alma vuelve al cuerpo, así como cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el alma, la vida. Asimismo, Dios resucitará a todos. Algunas religiones enseñan que cuando muere una persona muere junto con su alma y no va a un tormento eterno en el infierno, y que en el infierno serán destruidos y dejarán de existir. Pero veamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis 14:11. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y dice que hay un tormento eterno, igual como dijo Jesús en la historia de Lázaro y el rico en Lucas capítulo 6 versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades, infierno, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy
¿Qué hacemos para merecer ir al infierno? Nada, porque ya lo hicimos todo. Ahora falta esperar si no quieres arrepentirte ni recibir a Cristo como tu Salvador. Recibe el amor de Dios que fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz para tu salvación. ¿Qué sucede en la segunda muerte? El alma es nuestro ser interior, ser esencial, ya que el cuerpo muere pero el alma no. El alma es eterna. En la primera muerte el alma retiene completamente conciencia de sí mismo y conserva sus 5 sentidos. El tacto, el olfato, audición, paladar y vista. Sus facultades mentales. Lucas capítulo 6, versículo 19 al 31. Apocalipsis 6, 9, 10 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: Realidades acerca de la muerte. Es la paga del pecado. Romanos 6:23. Satanás tiene poder para ejecutar la muerte hasta donde le sea permitido. Hebreos 2:14. Job capítulos 1 y 2. Juan 8:44. Ningún hombre tiene poder para evitar la muerte. Eclesiastés 8:8. Cada hombre muere por sus propios pecados. Deuteronomios 24:16. Segunda Crónicas 25:4. ¿Qué muere en realidad? Ambas muertes son realidad física y espiritual. El cuerpo muere por causa del pecado. Romanos 7:24, 8:10. El espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7. El hombre es un ser tripartito. Primera Tesalonicenses 5:23. Lo mismo es verdad con Dios. Dios es tripartito. Lo mismo es verdad entre el hombre y Dios. Compare espíritu, alma de vida, el hombre, Espíritu Santo de Dios. Alma, alma viviente, el Padre. Cuerpo del polvo de la tierra, el hombre, el verbo hecho carne, Jesús. Cuando morimos, el cuerpo y el espíritu vuelve a sus orígenes. Eclesiastés 13:18. El alma eterna comparecerá ante Dios en juicio un día. Mateo 16:26 y Hebreos 9:27. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús murió por nosotros a causa de nuestros pecados.
La muerte no cayó sobre Adán primero, aunque él fue el primer pecador. La muerte no cayó sobre Caín primero, aunque él fue el primero en manifestar el pecado que había en él por naturaleza. Adán pecó contra Dios y Caín contra su hermano. El primero en morir espiritualmente fue Adán, pero el primero en morir físicamente fue Abel el justo. La primera alma que se encontró con la muerte venció la muerte, Abel. La primera alma que se fue de la tierra partió en fe, Hebreos capítulo 11. Así que la muerte no necesariamente implica desgracia o desastre para los hijos de Dios. El que Dios amó murió primero, y el asesino fue castigado mientras aún vivía. Vivir para sí mismo trae muerte, sin esperanza. Vivir para Dios es morir en esperanza. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La segunda muerte. Algunos pudieron morir la muerte primera, más de una vez. Lázaro, Tico, Dorcas, etc. La muerte segunda es eterna. La muerte segunda no es el término de nuestra existencia o una aniquilación. Ambas, la muerte primera y la muerte segunda, son el paso de un modo temporal de vida a una existencia sin fin. En la muerte primera, cuando el cuerpo muere y vuelve al polvo de la tierra, el alma pasa de la vida temporal en la tierra a un lugar de vida eterna con Cristo o a un tormento en el infierno sin Cristo. La muerte segunda ocurre con la resurrección del cuerpo que nuevamente se une con su alma para recibir el juicio de Dios. Y ser echado por sus pecados al lago de fuego. Infierno eterno. Compare con Mateo 10:28 y Apocalipsis 21:12. 21:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El hombre es una criatura eterna. Vivirá para siempre en un lugar, ya sea con Dios en el cielo o sin Dios en el infierno. ¿Está usted escrito en el libro de la vida? ¿Ya entregó su vida a Jesucristo para ser salvado del infierno? Confíe en Dios. La realidad de la segunda muerte. Hay una segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se le debe temer, dijo Jesús en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En la muerte primera, el hombre entrega su cuerpo, que vuelve al polvo de la tierra. En la segunda muerte el cuerpo del hombre es resucitado toda la humanidad, y el alma vuelve al cuerpo, así como cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el alma, la vida. Asimismo Dios resucitará a todos. Algunas religiones enseñan que cuando muere una persona muere junto con su alma y no va a un tormento eterno en el infierno, y que en el infierno serán destruidos y dejarán de existir. Pero veamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis 14:11. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y dice que hay un tormento eterno, lugar como dijo Jesús en la historia de Lázaro y el rico en Lucas capítulo 6 versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, infierno, alzó sus ojos
estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿Qué hacemos para merecer ir al infierno? Nada, porque ya lo hicimos todo. Ahora falta esperar si no quieres arrepentirte ni recibir a Cristo como tu Salvador. Recibe el amor de Dios que fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz para tu salvación. ¿Qué sucede en la segunda muerte? El alma es nuestro ser interior, ser esencial, ya que el cuerpo muere pero el alma no. El alma es eterna. En la primera muerte el alma retiene completamente conciencia de sí mismo y conserva sus 5 sentidos. El tacto, el olfato, audición, paladar y vista. Sus facultades mentales. Lucas capítulo 6, versículo 19 al 31. Apocalipsis 6, 9, 10 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Después de la muerte todos resucitaremos, y los que no hayan sido perdonados y salvados por Cristo se presentarán ante Dios en un juicio del trono blanco, y luego serán lanzados con su cuerpo al lago de fuego. Esta es la morada permanente de los perdidos, donde ya nunca jamás contemplarán ningún aspecto de la vida verdadera. Apocalipsis 20, 11 al 15 y Primera de Juan 5, 11 al 13. La vida verdadera que es el Señor Jesucristo. Entonces la primera muerte es perder el cuerpo temporalmente. La segunda muerte es tener el cuerpo y el alma separados de la vida, de la única vida verdadera y eterna que es Jesucristo. ¿Tienes tú vida eterna?
ha recibido a Cristo para estar con Él en el paraíso, en el cielo de Dios,